nos ocupa un texto especial. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 6. Vamos a estar abordando este tema hoy. Hechos, este texto hoy. Hechos 6, versos del 1 al 6. Y quiero que lo lean conmigo en esta tarde para juntos dar entrada a la lectura. Yo voy a leer en esta ocasión la Biblia de las Américas, así que es posible que vea 2 o 3 palabras diferentes, pero no distintas. Leemos su palabra, Hechos 6, versos del 1 al 6. Y dice su palabra, vamos a leerlo hasta el 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oramos en esta tarde. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Padre, gracias por cada hermano y hermana que está acá presente. No tenemos una visita hoy, Señor, y eso también te damos gracias. Hoy podemos hablar, Señor, de temas específicos para abordar de la iglesia. Temas profundos de la iglesia, de tu iglesia, Señor, que tú estás preparando. Porque al final de todas las cosas, somos tu cuerpo, somos tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, háblanos en esta tarde. Y esta misma palabra que inspiraste al doctor Lucas a escribir y dejar impreso en esta palabra, háblanos hoy, Espíritu Santo, para ser también depósitos de tu palabra, y que ella no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Hermano, puedes sentarse esta tarde. Se puede sentar. Y está la iglesia del Nuevo Testamento enfrentándose a algo nuevo, algo diferente que no habían antes experimentado. Quiero darle gracias a Dios por Marta, que está acá, ¿verdad? Han pasado, estuvimos orando mucho por ella, al igual que por Norbe, ¿verdad? Por la situación de la salud, y hemos estado orando muchísimo. Y damos gracias a Dios porque estás acá, pero más que aquí, también con las mujeres conectadas. Y eso, me entero de cada cosita que están pasando, y doy gloria a Dios por el grupo de mujeres que está creciendo, y Dios sosteniéndola y dándoles a su nutrición espiritual de una manera bien especial. Así que te amamos, Marta. Te amamos a Colombia. Amén. Eres la única colombiana, así que a gloria a Dios. Amén. Así que está la iglesia enfrentando algo diferente. ¿Por qué? Porque ahora, si usted nota, en los versículos anteriores estuvimos leyendo varios textos, Hechos 2 a Hechos 5, Hechos 2 a Hechos 5, es
la explosión de la iglesia del Nuevo Testamento y la oposición de ¿quién? De los romanos, de los extremistas religiosos, los saduceos. ¿Recuerdan ustedes? Hechos 2 al 5, la iglesia está enfrentando un desafío, una presión externa. ¿Cierto o no? Pedro igual los meten preso 2 veces. Leímos el pasado domingo que viene Gamaliel y dice, oye, no es conveniente que tengamos esta gente, déjenlo ir. Y dice, bueno, aunque se vayan, vamos a azotarlo. Recuerdan ustedes que vimos la maldad de los saduceos, cómo dejaron ir los apóstoles, pero antes dieron un recuerdito. Vimos a ellos cómo Dios les habló diciendo, no se callen, ustedes van a ir a salir a seguir predicando. Y vemos el compromiso de Dios de respaldar su misión a pesar del sufrimiento que estaban experimentando. Tú y yo como cristianos sabemos que estamos bajo presiones externas, bajo presiones sea laborales, sean de salud, sean sociales, sean familiares, sean de cualquier índole. Pero hay una presión externa que está sobre el cristiano desde el momento que ha decidido seguir a Cristo por causa de la obra de que Cristo nos salva. Él nos salva y tú ahora respondes a esa salvación en compromiso. Entonces vienen ciertas pruebas sobre tu vida por el sencillo hecho de que ahora no pertenece más a las tinieblas. Usted ponga un check-in, va a tener pruebas que van a venir. Ellos lo estaban experimentando. Ahora, en Hechos 6:1 comienza una nueva prueba. Y es la prueba interna dentro de la iglesia. Es la prueba, es la presión, las cosas que pasan en la iglesia. Y dice Hechos 6:1. Por aquellos días que dice su Biblia, al multiplicarse, ¿verdad? O al crecer, ¿verdad? ¿El número de quién? De los discípulos. Alguien una vez dijo, ciudad pequeña, problemas pequeños, ¿verdad? O familia pequeña, problemas pequeños. Exacto. Ciudad pequeña, familia grande, problemas grandes. O niños chiquitos, problemas chiquitos. Niños grandes, problemas grandes. El problema es que Dios estaba comenzando a formar su iglesia. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús dijo a Pedro? Le dijo, ni las mismas puertas del Hades, que dijo, prevalecerán contra la iglesia. Él no dijo, ni las mismas puertas del Hades atacarán la iglesia. No tiene la palabra que usó, prevalecerán. Él no dijo, no van a atacar. Él no dijo, no van a afectar. Él no dijo, no van a tirar, no van a lanzar. Él dijo, no prevalecerán. ¿Nota usted eso? Significa que no van a vencer, pero sí van a tocar la puerta. ¿Usted entiende eso? Cuando la palabra prevalecer es que no vas a durar mucho tiempo, pero vas a estar molestando. ¿Cuántos han tenido algo que tienen atrás en el pie y que no nos deja? Vamos a decir una piedra en el zapato. Y usted está caminando y, no sé, yo una vez haciendo Amazon, una vez repartiendo, y tenía unas cajas y tenía algo en el zapato que no podía, pero no podía tampoco dejar las cajas en el piso y dice, yo tengo que llegar hasta el final. Era una casa en Buckingham, que la casa estaba como lejos y la puerta estaba distante, y yo decía, esta piedrecita en el zapato, qué incómodo. Mi consuelo era que en algún momento me la iba a quitar, pero tenía que caminar con ella hasta repartir las cajas. Jesús está diciendo, las puertas del Hades van a atacar la iglesia, pero les doy una garantía, no prevalecerán. Con tu vida cristiana es igual. Él dijo, el infierno va a tocar tu puerta, va a arañarte la casa, pero no va a prevalecer. Esa es la esperanza cuando dicen amén. Gloria a Dios por eso. Hay victoria al final, porque la iglesia es del Señor y tú y yo somos del Señor. Así que comienza el enemigo a visitar la iglesia. Comenzó con presión, ¿qué? Externa. Prisión, ¿verdad? Azotes a los apóstoles.
el diablo dijo, si desanimamos a Pedro y a Juan, esto no va a llegar muy lejos. ¿Entienden ustedes? El enemigo siempre va a estar buscando los líderes. Es el target principal. Si afectan el liderazgo, se afecta a los demás. Si se afecta a los que están liderando, lo demás se va a descomponer, se va a desanimar. Así que qué mejor herramienta que afectar a Pedro y a Juan. Pero el Señor, como el Señor es quien tiene la iglesia, y esto no es cuestión de los hombres, ustedes vimos que un ángel vino y se apareció en la prisión. Fuera de la prisión, vayan a predicar. Vimos que vino Gamaliel y Dios lo usó para decir, déjenlos, no los metan presos. O sea, Dios siempre intercediendo porque la iglesia es de Él. Ahora, comienza la iglesia a crecer. Y con el crecimiento comienzan las situaciones internas en la iglesia. Y dice, en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas o los griegos, ¿verdad? Recuerden que la iglesia primitiva no solamente eran de judíos, más también todos aquellos que venían, los griegos de cualquier nación fuera de Israel, que se habían convertido, ya eran parte de la iglesia. Eran uno con Cristo y eran hermanos en la fe. Ya no había distinción, raza, color, tamaño, nacionalidad, somos uno en Cristo. Y comienza una situación, un conflicto. Y los judíos helenistas, los judíos, ¿verdad? Que eran, muchos eran, uno de ellos Timoteo, es hijo de una madre judía y un padre griego, ¿verdad? Timoteo. Y había muchos que tenían esta situación, padres mixtos. O sea, culturalmente había un conflicto. Y esto también había que arreglarlo. Ahora, ¿qué sucedió? Los 12 convocaron a una congregación, versículo 2. Y dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, uno lee esto en el término latino, o en el término de estos días, y uno piensa lo siguiente. Están menospreciando la idea de servir a las mesas y están buscando una posición. ¿Cierto o no? ¿A usted le da esa idea cuando lo lee? ¿Verdad? ¿Alguien más está de acuerdo conmigo? ¿Alguien más? Uno lee eso y automáticamente piensa, esta gente quiere estar en las alturas. No quieren servir a las mesas, no quieren llevar la comida a los necesitados, a las viudas y demás. Pero en el texto original no es así. En el texto original ellos están diciendo, vamos a hacer lo más difícil, lo más comprometedor, lo que cuesta la vida. ¿Me entienden ustedes? Nuestra mentalidad, quiero decirles algo, de todos los que estamos acá, nuestra mentalidad está muy afectada por el catolicismo. ¿Por qué? Porque venimos de ahí, aunque no haya sido tú católico jamás. Entonces, cuando pensamos en la idea del liderazgo, pensamos en la idea de alguien en la cima, alguien arriba, alguien es alguien en autoridad. Pero cuando en el texto bíblico, lo que Pedro y Juan están diciendo es, hace falta que alguien haga lo que cuesta vida, lo que podría costar morir, y otros que sirvan a las mesas, ¿verdad? Que puedan servir las necesidades locales de la iglesia que está creciendo. ¿Entienden hasta ahí lo que quería decirles? Ellos no están menospreciando la idea de servir, sino están organizando. Ahora, le he titulado este tema Soluciones divinas a luchas internas. Soluciones divinas a luchas internas. Al estar comprometidos, es el segundo slide, al estar comprometidos, unidos con una misma visión y misión en Cristo, el mismo Señor comienza ¿a qué? A dar crecimiento a la iglesia. Era inevitable. Dios comienza a dar crecimiento a su iglesia. Al llegar al crecimiento, entonces llegan también los desafíos de caracteres dentro de la iglesia. Así que ahora, en este capítulo, los desafíos no son externos, no es de los saduceos extremos y los romanos, sino que es interno.
Entonces, hace falta orar y tomar decisiones con respecto a esto. Y dice, ¿cuál es el problema que comienza en el libro de Hechos 6? ¿Cuál es el pecado que comienza? La murmuración. ¿Es el primer pecado que se menciona en el libro de Hechos? No, ya habíamos hablado de quién, de Ananías y Zafira, ¿verdad? Capítulo 5 por allá. ¿Qué había pasado? Mintieron, ¿verdad? O sea, que ya la iglesia comienza a experimentar situaciones donde ahora se evidencia, sale a la palestra pública el pecado que está interno, pero es porque Dios quiere formarnos a todos para ser más como Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Porque ese es el propósito de la iglesia, ser más como Cristo. Esto se esperaba que pasara. Y entonces dice, comienzan entonces a quejarse. Otra versión dice, comienzan a murmurar, ¿verdad? Unos de otros. Y entonces quiero hacerles un pequeño análisis de la palabra murmuración basado en varios pasajes de las Escrituras. Si pueden ir conmigo ahí en sus Biblias a Éxodo 16, versos 7 y 8. Éxodo 16, versos 7 y 8. Y alguien más que lea Santiago 5, 9. Alguien voluntario que lea Éxodo 16, 7 y 8. Y un voluntario que lea Santiago 5, 9. Gracias. ¿Alguien que pueda leer Santiago 5, 9? Ahí está, eso está en la pantalla. Okay. Ahí mismo podemos leerlo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis ¿qué? Condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, viendo estos dos textos de la palabra, aprendiendo en esta mañana, abordando el tema de la murmuración, haciendo un análisis del pecado de la murmuración, podemos decir, según lo que Dios le dijo a Moisés, que escribió Éxodo, creemos que fue Moisés, es que la murmuración al final aparentemente es un desahogo de los que murmuran. Aparentemente es una queja, pero dice la palabra que no es contra los líderes, es contra el Señor. Dice en el verso final del capítulo 16, el que leía nuestra hermana Diana, dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Después Santiago, casi 3000 años después, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis ¿qué? Condenados. Y aquí el juez está a la puerta, o juzgado, dice otra versión. O sea, ¿qué podemos decir? Análisis del pecado de la murmuración. Uno, esa es una edad que tenemos ahí. La murmuración es una señal de rebeldía. Dos, la murmuración no es contra los hermanos o líderes, sino contra ¿quién? Contra el Señor mismo. Tres, la murmuración trae condenación. La murmuración no agrada al Señor y es una de las primeras evidencias de insatisfacción y de ingratitud para con Dios. Porque la murmuración nos lleva, a veces, yo creo que se decía, hermano, quiero que ores por esto. No se lo digas a nadie, pero es para que ores. No sé cuántos han estado en eso, o lo han hecho, ¿verdad? Y ya se han arrepentido, sé que se han arrepentido. Tú no querías orar, tú querías murmurar, ¿verdad? Pero bueno, como somos tan espirituales, los revestimos de la oración. Porque así somos, ¿verdad? Así de malos, así. Pero el Señor, que es tan bueno y misericordioso.
nos ayuda y nos recuerda una vez más. Bueno, esta es la importancia del estudio de la palabra expositiva. Porque ahora si pudiéramos estudiar el libro de Hechos con versículos salteados, no tocamos el tema este. Yo he estado en muchos servicios y este texto, Hechos 6, del 1 al 5, no se predica en las iglesias. Al menos que sea una iglesia que se predique expositivamente y vaya texto a texto. Y le toque caer ahí, hay que predicar el tema ese. Porque es más fácil llegar al final y decir, hermano, el Señor, mira, si ustedes ven, versículo 8, y Esteban lleno de gracia y poder hacía grandes prodigios y señales. Esa es la comidilla de cualquier iglesia predicar hoy. Pero no se enseña de estas cosas a educar a la iglesia, a agradar a Dios también en cómo habla de los hermanos o de los líderes también. Y note que la elección de los 7 diáconos es una reacción a un problema. ¿Están viendo ustedes? Ahora, ¿sorprendió esto al Señor? No. Jesús, que está equipando su iglesia, sabía que esto vendría. ¿Cierto o no? Entonces, surge el problema, hay que dar una solución. Y entonces, los 12 apóstoles convocan a los discípulos y les dicen, escoged. Claro que esto hubo una reunión entre los 12. Ya lo que tú estás leyendo, lea conmigo ahí en el versículo 3. Dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres. Y ahora vamos a los requisitos. Se supone que para este momento ya los 12 se habían reunido. Habían llegado a un acuerdo. Lo que Lucas, por alguna razón, no quiso dejarlo registrado, esa reunión de ellos. Quizás no recibió información. Pero él ya dice la conclusión final que los 12 tomaron. Y entonces dice, escojan de ustedes 7 hombres y pone 3 requisitos. Buen testimonio. ¿Qué más? Sabiduría. ¿Y qué más? Y llenos del Espíritu Santo. 3 requisitos. Ahora, no es la primera vez que hay desafíos en el liderazgo y tiene que venir alguien a dar una idea o sugerencia de qué hacer en el liderazgo. Los apóstoles estaban enseñando, sirviendo a las viudas. Las viudas griegas se estaban descuidando porque había preferencia. ¿Por qué era murmuración? Porque había favoritismo. ¿Cierto o no? ¿Y por qué había favoritismo? Porque el judaísmo estaba todavía tan fuerte en la iglesia que le daban prioridad. Había una viuda griega, una viuda judía, y a la griega la rechazaban y le daban prioridad a la viuda judía. Hoy no hay problemas con los temas de judíos o griegos, pero hoy sí tenemos problemas con el tema de las nacionalidades, el tema de la raza de tu piel, el problema de tu estatus social, el problema de tu color, tu sabiduría, tu trabajo. Hoy hacemos favoritismo en la iglesia. Los que dan más, ¿verdad? Entonces, hoy el problema no es ese, pero es el mismo pecado, el pecado del favoritismo. Las mismas batallas que enfrentamos la iglesia hoy, los problemas de la carne que arrastran a los creyentes a tener favoritismo o a hacer distinciones por raza, color, nacionalidad, estatus financiero, etc. Nos lleva, esas mismas situaciones de la carne nos llevan a molestarnos por simplezas sin sentido, a la dificultad de perdonar de corazón y a otros muchos problemas que ocurren dentro de la iglesia del Señor. El Señor tiene una solución para todo y Dios nos ha dejado el mejor consejo, la palabra profética más segura que tenemos, que es su palabra. Para bregar con cualquier situación que haya en la iglesia, cualquier pecado que haya en la iglesia, tenemos la palabra profética más segura. No hay que ir sí, podemos orar 40 días, es necesario, pero el mejor consejo ya está acá. Tú oras para que lo que está acá te rompa el corazón, se te implante en tu vida y mueras a tu ser. Pero ya Dios nos ha dejado todo para hacer.
Note que la murmuración fue en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento pecados frecuentes. En el Antiguo Testamento Dios no lo toleró y envió corrección y juicio. La murmuración es un pecado grave de queja, rebelión y desconfianza contra Dios y sus líderes. Quiero que vean conmigo su Biblia a Éxodo 18, verso 13. Éxodo 18, verso 13 en esta tarde. Vamos a hacer una pequeña visita a Moisés. Vamos a viajar en el tiempo. De repente ahora usted salga de lo que le llaman el paraíso de la Florida, transpórtese ahora mismo a Israel, allá 4,000 años atrás. Un hombre con barba, 2 millones de personas sentados al lado de él, escuchando, viendo, acabados de salir de ver el mar rojo abrirse, acabados de ver al faraón ahogarse en el río, de ver caballos siendo revolcados por las olas del mar rojo, y transpórtese por un momento a Israel. Está el pastor Moisés, pastor de una mega iglesia. ¿Cuántos dicen que salieron de Egipto? ¿Cuánta gente decían? Los que saben números y les gusta. ¿Cuántos? 2 millones. 2 millones de personas. Cuando yo vivía en La Habana, habían 2 millones. No sé cuántos hay. Eso es La Habana entera. La población es 2 millones de personas. Lee County tiene 1.4 millones de personas. Piensen nada más, le estoy dando números para que usted se ubique. 2 millones de personas, todo el mundo regados por todo un campo, y un hombre ex tartamudo, llamado por Dios fuera de los pronósticos, pastoreando a esta gente. Se ubican ustedes ahora, ya, ¿verdad? Ya estamos allá en Israel. Y dice Éxodo 18, 13. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho, ¿qué cosa? Por Moisés y por su pueblo Israel. Cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Pero como estamos en esa tecnología, poner los versículos bíblicos y todo, aleluya, esto es next level, no next level show, pero next level. Gloria a Dios. Ahora, dice, verso 13, y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Quiero que usted cierre sus ojos y piense, Moisés con 2 millones de personas juzgando, ¿verdad? Dice, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés, por eso el suegro de Moisés escucha, dice, wow, yo tengo que ver eso con mis ojos, tengo que mirar eso. Ha sido grandioso, todo el mundo hablaba de ese milagro. Hoy en día aún se habla del Mar Rojo. Hoy en día la gente que no son cristianos, que odian a Dios, odian la palabra, dice, sí, en el Mar Rojo hubo una separación milagrosa. No sabemos si fue Dios o quién fue, pero algo pasó. Así que el evento del Mar Rojo es conocido por el mundo entero. Así que Jetro dice, yo quiero ver eso, de primera plana. Y llega al lugar, se baja Jetro del carro, y llega, se baja y ve el escenario. Se mira Jetro y dice, cuando vio todo lo que él hacía por el pueblo, verso 14, preguntó. Uno lo lee hoy en día a low profile, así como muy sencillo, pero Jetro dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Verdad? ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas? Tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moisés a su suegro, ¿sabe? El hombre espiritual. Es que, suegro, tú no conoces, porque el pueblo viene a consultar a Dios, ¿verdad? Tú no entiendes, suegro, esto es una broma, entonces, sacamos. Dice, porque el pueblo viene a consultar a Dios cuando tiene un pleito.
Vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Sencillamente Moisés conocía la ley de memoria. Saben que ya Dios lo había procesado con dolor. Dios lo había tratado, no nice, lo había tratado como duro. ¿Verdad? Fueron 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, caminando solo, abandonado supuestamente, y después 40 años en el proceso de Israel, en este proceso. Así que aquí Moisés tenía más de 80 años, tenía Moisés, pero tuvo 40 pasados por el desierto, solo, ahí sufriendo, conociendo a Dios, siendo humillado. Así que Moisés tenía la ley de Dios en su corazón. Ellos vienen ahí como si fuera la Biblia. ¿Recuerdan ustedes? No había texto, no había esto. Había que ir a alguien que tuviera estas leyes, y Moisés las tenía. Así que Moisés sabía ya, fíjense, también por revelación, qué capacidad le dio Dios a Moisés, que podía ventilar temas religiosos, temas civiles, temas de salud. Es increíble la capacidad, el IQ que Dios le dio a Moisés. Es incomprensible humanamente. Era sacerdote, era doctor, era consejero. Moisés. Por eso es que después dicen Judas, recuerden ustedes que el diablo quería robarse el cuerpo de Moisés, recuerden ustedes, en Judas, en el Nuevo Testamento. Dice que se pelearon el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, porque no quería que ni aún después de muerto que descansara en paz. Es increíble. La capacidad, el IQ que Dios le dio a Moisés fue especial. Y Jetro se queda impactado de ver este suceso. Y no se queda callado. Gloria a Dios por eso. Que no se quedó callado diciendo, el Señor sabrá. Como a veces nosotros. Si usted ve algo, vaya a los líderes, a nosotros, por favor, y díganos. Con amor, dígalo. Si se baja del carro y ve algo, vaya a los líderes. Un principio, Jetro no fue a los demás. Jetro fue ¿a dónde? A Moisés. ¿Estamos acá? Jetro no fue a los que estaban siendo consultados por Moisés. Jetro fue a Moisés. Tú dirás, bueno, el suegro tenía acceso, tenía la familia. Ok, vamos a ver el principio, vamos a olvidarnos por un momento de la parte familiar. Fue a Moisés porque quería resolver el problema, no quería murmurar del problema. ¿Estamos todos acá? La murmuración se puede evitar si se va a las personas correctas. No lo puse ahí como principio, pero hubiera sido bueno haberlo puesto. Se puede evitar si vas a la persona correcta. ¿Aló? ¿Amén? Y Jetro le dice, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo. 1. Desfallecerás tú porque no eres Dios y porque no tienes las capacidades que tiene solamente Dios. Y 2. El pueblo desfallecerá porque no será atendido como merece ser atendido. Así que se van a agotar y se desanimarán y se van a autodestruir. Note cómo un problema en el liderazgo puede afectar todo, a la persona y a los miembros, a la iglesia, en este caso a todo Israel. Después vemos una distribución, ¿verdad? Usted puede leerlo después, se lo dejo de tarea, cómo Jetro le aconseja a distribuir, a preparar líderes de a 100, a 50, y pone varios niveles de capacidades, que los pone para que esas personas
atendieran los problemas que pasaban, problemas de infidelidades, problemas de abuso en el hogar, problemas de abuso en la ley del Señor, problemas de todo tipo, problemas de idolatría, problemas de todo índole, que Moisés delegara eso en líderes locales que él sabía ya que estaban con él, les diera poder, les diera autoridad, ellos lo ventilaran y trajeran a él cosas de más envergadura, las cuales requerían más sabiduría o más otro nivel de compromiso con el Señor y otro consejo, ¿verdad? Pero nota lo que Jetro le dice: no está bien lo que haces. Algo parecido pasó acá ahora. La iglesia comienza a crecer, los líderes comienzan a hacerlo todo: predicar la palabra, enfrentarse a los religiosos y a servir a las mesas, ayudar, a hacer visitas, a hacer varias cosas. Y los apóstoles dicen: no, escuchen, esto hay que arreglarlo. Esto no puede ser así, esto no funciona así. Porque en la iglesia hay gente que Dios ha preparado con capacidades también para servir y servir a los demás. Así es como la iglesia del Señor funciona. Y es un pasaje para nosotros analizar cómo como iglesia, Gracia y Rescate, estamos organizados y vamos a seguir caminando. Especialmente ahora con la bendición de Dios mediante irnos para un nuevo local. ¿Cómo vamos a estar más organizados como iglesia? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios tiene para mí, Gracia y Rescate, las capacidades que Dios me ha dado, cómo las puedo poner a las manos del Señor, pasarlas y servir a los demás y servir a Dios? Ahora, los apóstoles dicen: escojan de ustedes 7 hombres y dice, de buen testimonio, de sabiduría, con sabiduría y con llenura del Espíritu Santo. Y entonces les llaman a ellos diáconos. 7 diáconos. Fíjense que ya no tuvieron que decir vamos a esperar a ver quién, sino que ya ellos sabían, por la convivencia diaria, a quién escoger. Porque el liderazgo, esto es un principio, quisiera haber escrito estas cosas, pero ahora me viene a la mente. El liderazgo no comienza cuando es nombrada la persona. Quisiera dar 5 brincos que era mismo, gloria a Dios por eso. Aquí vino hace unos años un hermano: pastor, yo siempre fui pastor, yo soy pastor. Ya había pasado como 6 meses ya de estar entre nosotros y nunca lo había visto acercarse a los hermanos. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está tu familia? Hacer una visita. Con mucho amor yo le dije: si tienes el don pastoral, hace rato hubieras actuado como pastor y operado como un pastor. Porque pastorado no es un título, es un ministerio que brota del corazón. Parte del corazón, brota del corazón. Porque el pastor cuida, eso es todo. Eso es todo. Les comparto una vez más. Tenemos mucho del catolicismo en nuestras mentes. Por eso pensamos que el pastor es alguien con autoridad, alguien con un título, alguien encima. No es así. Cuando pienses en eso, di: oh, mi catolicismo me está matando. ¿Ok? No es así. El ministerio es para servir y estar abajo y los demás arriba. En sirviendo a los demás, lavando los pies de los demás. Ese es el ministerio. En el mundo hispano no es así. Ya saben lo que les dije ya, es autoridad, es privilegios y cosas así. Así que escogen 7 diáconos para servir a las mesas, servir a las viudas, hacer visitas,
repartir la comida entre los más necesitados de forma equitativa y que no haya más para las judías, menos para las mujeres griegas, sino que sea de forma equitativa para todo el mundo. Alguien debía decidirlo. Y ellos tenían en la mente a quién. ¿Por qué? Porque Esteban, Felipe, Nicolás, Nicanor, Timón, Parmenas lo estaban haciendo ya. Ya ellos estaban sirviendo de alguna forma, así que no estaban quizás de manera nombrada, fija, no eran los nombrados, pero de alguna forma cuando pensaron, 3 calificativos, sabiduría, testimonio, lleno del Espíritu Santo, ya sabemos quiénes son, porque lo han estado haciendo entre nosotros. ¿Ya me entienden? El liderazgo se comienza por quien tú eres, no el día que te nombran. ¿Aló? Mi respuesta a este hermano fue: si tu don fuera pastoral, hubieras hace rato hecho cosas pastorales aquí mismo en la iglesia. No creo que sea pastor, quizás es otra función, quizás es enseñar, porque esa es la otra. Pensamos que en la iglesia lo único que hay son pastores y maestros. No es así. Hay dones de misericordia. Hay gente que se les compune en corazón cuando ven a alguien hospitalizado. Cuando ven, hay ministerios infantiles que lloran por los niños. ¿Verdad? Que también es un área pastoral, porque tú vas y cuidas también, ¿verdad? Es un área pastoral, anyway. O sea, no todo es ser el pastor. O sea, hay también una mala educación en América Latina con respecto a la iglesia del Señor y a los oficios que se hacen dentro de la iglesia. Nota que ellos no están diciendo servir a las mesas es menos, eso no es para nosotros, no es eso. Están diciendo, vamos a ocuparnos de esto, pero hace falta gentes. Ahora escuchen, por servir a las mesas no pone la medida bajita, sino que pone 3 medidas que hoy en día Dios quiera y sea la de cada pastor en Estados Unidos de América: testimonio, sabiduría lleno del Espíritu Santo. Oh, cuán glorioso Dios, si al menos esos 3 fueran los requisitos para el pastorado en este país. Testimonio. ¿Qué es testimonio? No lo que tú digas de ti. No me interesa lo que tú digas de ti. No, que yo tuve un sueño, tuve una revelación. I don't care. No me interesa. Yo me sé el primer Corintios de memoria. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Yo voy a preguntar a los demás quién tú eres. En tu trabajo, en tu casa, quién tú eres. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio. No, esto soy yo y el Señor, Él y yo sabemos. No, hermano, hermano, está en un momento crítico de la iglesia. Testimonio es lo que los demás dicen que tú eres. ¿Estamos acá? Testimonio es lo que los demás dicen que tú eres. Si dicen que eres irreprensible, claro, siempre hay una... Hay aquí, no es que tú vas a agradar a todo el mundo, ni tú vas a estar siendo... Uno es como es en el Señor, y aunque uno agrada a Dios, siempre hay gente que tú no le vas a gustar. Pero el hecho de que no te guste no significa que tengan algo contra ti de pecado. Simplemente no les cae bien. No estás hecho para caer bien. Aquí mismo algunos no se caen bien. Yo no caigo bien a todo el mundo. Pero el tema del evangelio no es cuestión de caer bien, es cuestión de amar. Porque lo que nos une en el Señor es el amor. No es el caer bien, ni el favoritismo, ni el que tú tienes o yo no tengo, ni el que tu país es uno y el país mío es otro. Es el amor de Dios que nos constriñe. Y Dios ha puesto su amor en ti y en mí, ¿por medio de qué? De su Espíritu Santo, dice la palabra. O sea, tú tienes la capacidad de amar. No hay excusa para ti. I'm sorry. Tú puedes amar. Testimonio. Oh, el testimonio de los líderes es tan importante. Es tan importante.
segundo. ¿Cuál es el segundo? ¿Ah? Sabiduría. ¿Cuál es el segundo? Sabiduría. ¿Esa sabiduría es conocimiento intelectual? ¿O qué sabiduría está hablando acá? ¿Qué sabiduría? La sabiduría de Dios. Alguien que busque Proverbios 9:1 en esta tarde. Proverbios 9:1. ¿Qué dice su palabra en Proverbios 9:1? Amén. La sabiduría labró ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. La sabiduría es alguien que edifica. Alguien sabio es alguien que edifica. Y si lees más abajo en el mismo Proverbios 9, capítulo 9, que dice en el versículo 10, alguien puede leerlo esta tarde. Quiero que todos lean la palabra. Quiero que lean la palabra. Abran su Biblia y lean la palabra, porque este tiempo es especial y cuando usted lee la palabra, su mente se afecta positivamente. Lea la palabra esta tarde conmigo. Proverbios 9:10, ¿qué dice? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Gracias, Ana. O sea, que la sabiduría tiene un principio, tiene un fundamento. Y el mero principio es el que te va a guiar también hasta el final en la misma sabiduría. Y comienza porque la sabiduría, el temor a Dios. Vuelvo de nuevo. Nuestra mentalidad latina mezclada con catolicismo piensa en sabiduría alguien intelectualmente capaz, alguien con, y ahora con el tema del IQ, toda esa moda te lleva, no tiene nada absolutamente que ver con ginosko, que es conocimiento en griego, conocimiento del Señor. No es eso, es alguien con temor a Dios. Es más acerca del corazón que de lo que lleva aquí en el cerebro. Es alguien que teme a Dios, no quiere ofenderlo, no quiere desagradarle y se comporta como tal. No, los apóstoles la pusieron difícil. ¿Hace falta gente que sirva a la mesa? Ok. Testimonio. Temeroso de Dios. Número 2. Alguien con temor de Dios. Alguien sabio. Cuando usted piensa a partir de hoy es 3 de mayo, cuando usted piensa a partir de hoy en sabiduría, bien bíblica, la bíblica, piense alguien que teme mucho a Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios te va a llevar a no meterte donde no tienes que meterte, ni hablar lo que no tienes que hablar. El temor a Dios es fundamento para la iglesia, para el liderazgo, porque el temor a Dios te va a llevar, te va a hacer un freno en las cosas que hablas, que ves en este aparato, y te va a llevar a ser un hombre y una mujer de Dios, santo y puro, santa y pura para su gloria. Así que ellos le dicen que sea un hombre, hombres sabios. Ahora, también hay diaconisas. Nuestra iglesia no creemos en pastoras predicando, pero creemos en dones pastorales en las hermanas. Hay hermanas con dones pastorales que cuidan todas veces. Es un don pastoral, ¿verdad? Pero sí hay oficialmente en la Biblia diaconisas. Hay una mujer que fue diaconisa más adelante en el libro, en el Nuevo Testamento, que también debía cumplir con estos requisitos. Sabiduría es temor al Señor.
Y el tercero, ¿cuál es? Llenos del Espíritu Santo. Hemos visto otras veces lo que es la llenura del Espíritu Santo. Es la llenura de su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Es la llenura de su palabra. No la llenura del conocimiento de todos los textos bíblicos que están aquí en tu cabeza, pero es la llenura de su palabra que te lleva a ser más, ¿qué cosa? Santo. Porque la llenura primeramente nos lleva para santificar. Lo vimos en Hacia la Meta hace 2 domingos atrás, ¿recuerda? La lección número 8. La llenura del Espíritu Santo llega primeramente para santificación. 2, para proclamación del Evangelio en todo donde tú estés. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Aunque los demás digan cualquier otra cosa. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que ellos, cuando se dijo, ya ellos sabían. Porque esos 7, Felipe, Tomás, Nicolás, Nicanor, Timón, Parmenas, estaban viviendo eso entre ellos. Así que les fue fácil. Es como diríamos diariamente, hermano, hace falta buscar a alguien que haga esta tarea y usted sepa que ya ese alguien lo está haciendo antes de ser nombrado. Usted dirá, es fulano. ¿Qué más? No hay, aquí hay que buscarlo más. Es lo lindo de buscar dones donde ya están. Porque después quieres hacer a alguien y lo nombras y queda mal. Y comienzan los problemas. ¿Y cómo lo sacas después? Después sacarlo no puedes porque ahora se va a ir de la iglesia. Pero él no es el culpable. El culpable fue el liderazgo que lo nombró sin habérselo ganado. Noten los desafíos que hay en la iglesia y en el liderazgo. Y más en este país, que hay iglesia en cualquier esquina, ¿verdad? Y se salta de iglesia con mucha facilidad. Entonces hay que tener sabiduría en quien uno llama. Probar las personas, probar los espíritus. Cuando la palabra dice probar los espíritus, ¿sabe a qué se refiere? Probar las motivaciones. Probar las motivaciones. ¿Qué te motiva a hacer esto? ¿Qué te motiva a servir? ¿Qué te motiva? ¿Un título, un nombre? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es la motivación detrás? Y según eso, entonces uno puede ver el corazón. Porque ahí donde está el punto, llegar al corazón. Y entonces escogen a 7 hombres. Eran estos hombres tan entregados al Señor que uno de ellos fue el primer mártir de toda la iglesia. Un diácono. Esteban. Nota que el primer mártir no fue un apóstol. ¿Quién fue? Yo ni me había dado cuenta de eso. Acabo de darme cuenta de eso. Ni lo tenía en mi mente. Acabo apenas de llegar esa verdad. El primer mártir de la iglesia fue un diácono. El primero que el Señor dice en Apocalipsis, porque bendita es la sangre de los mártires. No me acuerdo en qué texto está, pero así dice literalmente. Bendecida, de ojos, agrada al Señor la muerte de sus santos. La primera fue de un diácono. No estoy diciendo que aquí los diáconos, Freddy y Manuel, vayan a morir. Primero que el pastor, no estoy diciendo eso. Ana y yo sí. No. Manuel, que Manuel se va adelante. Oye, no es fácil, Y madre que no lo dice, Señor, encárgate de ella. Encárgate de ella, Señor. Llévese esto para su récord. Estaban entregando a Esteban a la muerte. Supuestamente, los apóstoles son los que debían estar donde estaba Esteban, ¿cierto o no? Porque son los que están, ¿qué cosa? Predicando, enseñando. Son los que están dando ahí duro al diablo. Pero miren quién fue el que padeció pedreadas. El que estaba sirviendo las mesas. Y note que en el mismo texto, vamos a verlo, es que es tan lindo el libro de Hechos, tan bello. Más adelante dice, y mientras Esteban era apedreado, tiraban sus ropas delante de un hombre llamado Saulo.
Ahora, usted dirá, ¿no le llama atención? Tiraban sus ropas. Nunca se ha puesto a leer eso. ¿Por qué? Si tú vas a tirar piedra, ¿por qué tiraban sus ropas a los pies de Saulo? Ahora alguien que me diga, ¿por qué se tiraban la ropa? Para tirar mejor. Bien, Cristian. Exacto. Porque tenían tantos atuendos encima que a la hora de apedrear les molestaban. Y la costumbre era, tiraban al que era sentenciado en el medio, se quitaban las ropas, las ponían en los pies de la autoridad principal que estaba en ese local. Cuando aquello era Saulo, el mismo que escribió las cartas que hoy en día te hablan a ti y a mí y nos dejan revolcados. Pero era Saulo el enemigo, como estábamos tú y yo hace un tiempo atrás. Tiraban las túnicas delante de él para poder apedrearme. No eran piedras de estas que tiran que tú tienes en tu landscaping. No son piedritas que tú compras hoy en día de mármol, de esas bonitas. No. Eran piedras que en ocasiones las manos no podían sostenerlas completas. Y así partió con el Señor Esteban. Y dice la Biblia que Esteban, siendo apedreado, miró al cielo y dijo: veo al Hijo a la diestra del Padre. ¿Has leído eso? ¿Lo has leído? ¿Alguien más lo ha leído? Que te impacte siempre cada vez que leas Hechos 7, 8, 9. Y eso trajo más ira sobre sus apedreadores. ¿Para cómo? Está diciendo que vea al Hijo. Está diciendo literalmente que Esteban vio a Cristo. Tuvo una revelación que Dios le dio. No fue el apóstol, fue el diácono, el servidor. Por eso, hermanos, esta carrera no es del más grande, ni el que se crea más cosas. Esto es cuestión de servir al Señor. Eso es todo. Aun cuando nadie te ve, aun cuando estás sirviendo en el anónimo, aun cuando estás preparando tus clases para compartir con las damas, con las mujeres, en la alabanza, cuando estás compartiendo tu tiempo para predicar, enseñar acá, para decirlo ante la alabanza, ese tiempo que preparas, el Señor lo mira con agrado. Cuando preparas el ministerio de bienvenida que está con las cositas, los libritos para compartir, tú piensas que Dios no está mirando eso, y te digo que el Padre sí está mirando eso para bendecirte, porque lo que estás haciendo es para impactar vidas con el Evangelio. Los que colaboraron con los pavos hace unos meses atrás, ¿te acuerdas, Manuel? Fuimos a una iglesia en Naples, nos guardó los pavos allá, tuvimos que ir allá, nosotros riéndonos, entramos a la nevera aquella por poco, nos congelamos. Manuel, que tiene buena cobertura en el techo, entramos allá, aquello estaba, había -7, ¿verdad? ¿Qué clase de frío? Una iglesia nos guardó los pavos por una semana y pico, y después trajimos los pavos para acá en el carro, y aquello y cada hermano sirviendo con las cosas, con las tarjeticas. Gloria a Dios. Mira, no es en vano. Mira, Teo, Liliana. Y aunque ellos no estuvieran acá, tampoco hubiera sido en vano. Cada cosa que haces para el Señor no es en vano. No le creas al enemigo ni le creas a tu carne. Esto es por gusto, está agotada, esto no va a llevar a nada. No, eso es literalmente obras de la carne y obras del enemigo. Lo que haces para Dios no es en vano. Y entonces la propuesta dice, verso 5, quiero terminar ya. Tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, hombre de fe y lleno del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sobre ellos las manos. Estas dos prácticas eran las prácticas oficiales de que alguien era nombrado al ministerio. Se oraba sobre ellos, se le imponían las manos y comenzaban el ministerio de manera oficial, y Dios respaldaba eso. Quisiera un día entrar un poco más en el pasaje que Jesús dice, que es un pasaje muy mal interpretado, que dice: lo que ates en la tierra es atado en el cielo,
y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esa palabra es para la iglesia. En el cielo, cuando los apóstoles oraron por los diáconos, los reconocieron como diáconos. En el cielo dijeron, ellos son diáconos, lo aprobaron. Porque lo que está Jesús diciendo es que lo que la iglesia aprueba, la iglesia bíblica, ¿verdad?, que vemos que está siguiendo estos patrones, también el cielo lo aprueba. Cuando la iglesia disciplina, también el cielo disciplina. Porque la iglesia es el instrumento de Dios para nosotros bregar con este mundo. Pero un día entramos ahí. Así que ahora los apóstoles nombran a los diáconos, oran por ellos, oficialmente los ordenan, y entonces el cielo los aprueba. Y la palabra de Dios, dice verso 7, crecía, y el número de los discípulos, ¿qué cosa? Se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, hasta que muchos de los sacerdotes, ¿qué dice?, obedecían a la fe. Esto es increíble humanamente. Que los mismos que estaban el viernes, que estaba Jesús siendo crucificado, los mismos que estaban ofreciendo al becerro ese día, pensando que el becerro no había llegado, se estaban ahora obedeciendo a la fe. Ponte esta tarde de pie para juntos orar y juntos alabar al Señor.